Buenas noches, profesor y compañeros. Tengan todos un saludo y un fraternal abrazo de parte de todos nosotros. El día de hoy, el tema que nos compete exponer es pluralismo jurídico, que será expuesto por mis colegas Lilibet Rodelo, Erlinda Perazzo, Tatiana Toro, Jorge Correa, Freddy Mestre y este humilde servidor, Luis Galván. En el día de hoy contaremos con una abogada de lujo, la doctora Claudia Serna, abogada de la Universidad de Manizales, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de London Smith, quien ahondará en pluralismo jurídico dentro de nuestro sistema jurídico. Soslayando, el pluralismo jurídico puede ser entendido de varias maneras. La más entendida es que reconoce la coexistencia de más órdenes jurídicas dentro de un Estado que implica el reconocimiento y autodeterminación de cada una de las políticas internas de diferentes grupos sociales que deben ser respetadas dentro de un territorio o nación. El modelo de Estado Social de Derecho, que fue implementándose paulatinamente a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, logra un avance en el reconocimiento de la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, en que está inmersa la población colombiana desde hace muchos siglos atrás y que adquiere una mayor relevancia en los tiempos de la globalización. Colombia es una nación multiétnica y pluricultural, reconocida así por la misma Constitución. Con 45 millones de habitantes, los indígenas comparten con los raizales de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, los afrodescendientes de las costas y del interior y los gitanos o rum, el derecho a ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho y de trato distinto. Con la promulgación de 1991 se ha dado paso al reconocimiento de los individuales derechos de las comunidades indígenas, que ha sido ejemplarizante para poder comprender la magnitud del concepto de pluralismo jurídico, pues ya que hace referencia a la posibilidad de existencia de diversos órdenes jurídicos en un estado predominante abierto a la identidad de las culturas. Una de las tareas primordiales de los derechos humanos frente a la diversidad cultural es el reconocimiento del otro a partir de sus diferencias, sus intereses y sus necesidades. Esto implica a los diversos órdenes jurídicos tener en cuenta los principios sobre los cuales se han constituido las culturas y su identidad. Nuestra Constitución, desde el mismo preámbulo, hace reconocimiento del principio de pluralismo jurídico e igualmente dentro de sus artículos también hace referencia al mismo. Tenemos, por ejemplo, el artículo 7 que nos habla del principio fundamental de la diversidad étnica y cultural. El artículo 10 que reconoce las diversas construcciones culturales de sus idiomas o dialectos, sus cosmovisiones y sus territorios indígenas. El artículo 63 que habla sobre las tierras comunales de grupos étnicos. También tenemos el artículo 68 que en su inciso quinto, habla sobre el derecho al respeto de la identidad en materia educativa. Tenemos también el artículo 70 que está relacionado con la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana. El artículo 246 que habla de la jurisdicción indígena, entre otros. A continuación, mis compañeros hablarán más a fondo sobre cada uno de los grupos étnicos reconocidos en Colombia, como son los indígenas, los rums, los afrodescendientes, los raizales y los palenqueros. Dentro del pluralismo jurídico encontramos la población rom. El pueblo rom o gitano se consolida y fortalece como grupo étnico que hace parte de las diversidades étnicas y cultura de la nación colombiana. Su origen se remonta a más de 1000 años. Provienen del norte de la India. Cuenta con unos elementos identitarios que los diferencian notablemente de los demás grupos étnicos de la sociedad. Se es rom o gitano por derecho de nacimiento y se lleva la sangre gitana. Los gitanos fueron reconocidos recientemente como grupos étnicos de Colombia mediante la resolución número 022 del 2 de septiembre de 1999, expedida por la Dirección General de Etnias y el Ministerio del Interior y de Justicia, y luego por el decreto 2957 del 2010, quien concretó el reconocimiento de sus derechos. La población rom o gitanos principalmente son una población urbana. Se encuentran distribuidos en
lo que ellos denominan compañías, que son unidades variables de corresidencia y cocirculación que asientan en los barrios y se dispersan por familias entre las casas de los habitantes no gitanos en los sectores populares de la ciudad. Y en segundo lugar, en grupos familiares de tamaños variables que de todas maneras mantienen vínculos culturales y sociales con algunas de las compañías. En Colombia se localizan principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá. La presencia gitana en Colombia ha pasado prácticamente casi desapercibida, debido a los reducidos números de su población, las cuales son aproximadamente el 0,001% de la población colombiana. Pero se cree que los primeros en llegar al territorio lo hicieron en tiempos coloniales, siendo conocidos como egipcios. Ahora bien, al hablar de las comunidades indígenas, debemos mencionar que estas comunidades indígenas a finales del siglo XIX constituían el 25% de la población. Actualmente solamente constituyen el 3,43% del total de la población colombiana. Estas comunidades indígenas, tras haber sido víctimas de abusos, de semiesclavitud, de unas condiciones de vida precarias, de trabajo forzado durante siglos, llega la Constitución Política de 1991 y les reconoce derechos fundamentales. Y también ratifica un convenio, el convenio 169 de la OIT, que regula y garantiza internacionalmente los derechos indígenas. En Colombia, en todo su territorio, a lo largo de todo su territorio, existen aproximadamente 87 comunidades étnicas. Las comunidades indígenas deben ser incluidas como sujetos partícipes en la toma de decisiones que impliquen afectaciones en su identidad cultural, por lo que el Estado ha de reconocer que si esta población no llegase a estar de acuerdo con los parámetros presentados, el Estado debe asumir una actitud conciliatoria y objetiva para garantizarles a ellos sus derechos. En Colombia, el máximo alcance de derecho a la identidad cultural se reconoció a través de una sentencia, la sentencia C-030 del 2008, en la que fue solicitada la inconstitucionalidad de una ley y fueron establecidos los parámetros de una consulta válida. Podríamos decir que los derechos especiales de las comunidades indígenas se pueden dividir en tres categorías: el reconocimiento, el ordenamiento territorial y la participación política. La primera es el aspecto formal de reconocimiento. Así se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación y le entrega al Estado la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Estos dos artículos son la base de estos derechos, pues los dota de reconocimiento y asigna la responsabilidad de su protección. La Ley 21 de 1991 adoptó el Convenio 169. Afrocolombiana en Colombia está cifrada a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018 en alrededor de 2.900.000 personas que se encuentran con asentamientos en el Mar Caribe y en el Pacífico. Esto como resultado del proceso de conquista y de colonia por la cual en estos territorios se adentraban, ¿verdad? O se realizaba la comercialización de los esclavos como mercancía en esta época. Es importante reconocer que estas comunidades están sufriendo de la pérdida de usos y de costumbres, por lo tanto, hacia el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005, esta población estaba cifrada en alrededor de 4.300.000 habitantes, porque ha disminuido en alrededor del 30% la cantidad de personas que se consideran como afrodescendientes o afrocolombianos. Esto está dado porque no se autorreconocen como tal, es decir, no practican en ningún momento ninguna de sus tradiciones o hablan los lenguajes nativos que incluso cerca de nuestra capital Cartagena tenemos, como es el idioma que se utiliza todavía en Palenque.
¿verdad? Que es una morfosintaxis entre el español y las lenguas nativas africanas que tenían los esclavos cuando llegaron a estos territorios. Es importante mencionar también que estas comunidades se han visto desplazadas hacia lo que son los centros urbanos y poblados con el propósito de poder buscar educación, salud y mejores oportunidades para las nuevas generaciones. También esto es resultado del conflicto armado, por lo cual 7 de cada 10 personas de origen afrodescendiente o afrocolombiano, más bien autorreconocidas como tal, habitan en centros urbanos en la actualidad. Los raizales son una comunidad étnica reconocida en Colombia, puesto que tienen su propio lenguaje, que es el criole. Lo hablan alrededor del 30-35% de los habitantes de las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Tienen su propia cultura, desarrollada a partir de la influencia de las raíces africanas, europeas, caribeñas. Es una cultura que no está en ninguna otra parte de Colombia. Y bueno, como lo mencioné, tienen su propio territorio, que es la parte insular de San Andrés, Santa Catarina y Providencia. Esta isla es la considerada más altamente poblada del Caribe. Aproximadamente en 1953 se inició una masiva invasión de extranjeros y de continentales, como somos nosotros, como consecuencia de haber sido declarada un puerto libre. El constituirse como un sitio turístico les ha generado muchos problemas, puesto que ha traído superpoblación, desplazamiento económico, social, cultural y territorial para el raizal. La comunidad palenquera también tiene reconocimiento étnico en Colombia. En el actual territorio colombiano, los palenques se crearon entre los siglos XVII y XVIII como una forma de resistencia anticolonial de los cimarrones. Los palenques lograron consolidarse como espacios de libertad y de recreación de diversos usos y costumbres heredados de África. San Basilio de Palenque fue fundado por Bencos Biojó, quien fue un líder cimarrón en el Caribe. La cultura palenquera se caracteriza por los rituales mortuorios, el rito del duelo o el luto colectivo. Corresponde a los aires del umbalú. En él sobresale el lugar de la mujer y de las abuelas. Recoge los ejes auténticos de la religiosidad palenquera, la tradición oral y la congregación de redes familiares. Dentro de la forma de organización tienen los cuagros, quienes tienen un papel fundamental en el fortalecimiento de la identidad palenquera, por ser una institución a través de la cual se transmiten, usan y fortalecen sus saberes culturales. Para concluir, podemos decir que para hablar verdaderamente de diversidad étnica y cultural es importante reconocer un pluralismo igualitario y no unitario, reconocer a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos fundamentales y con una existencia de vida que debe ser protegida independientemente de las existencias individuales. La interculturalidad debe ser recíproca entre los diferentes grupos y sistemas jurídicos. La interculturalidad se construye caso por caso. Es importante evitar las generalizaciones. Mi nombre es Claudia Serna, yo soy abogada de la Universidad de Manizales. Estudié Derecho Internacional en London Met y en este espacio voy a explicarles cómo entender pluralismo jurídico dentro de nuestro sistema normativo. Para ello debemos abarcar varias vías. Por lo menos me ocurren en este momento 3. En un plano más general, debemos entender de que en una sociedad democrática el pluralismo es un ingrediente fundamental. Pluralismo entendido como diversidad de ideas, derecho a la organización, el derecho a la participación política con propuestas diferentes y contradictorias entre sí. El segundo componente es que en sociedades multiculturales y multiétnicas, como es el caso de Colombia, esta diversidad le da un acento particular al pluralismo y en particular al pluralismo jurídico, en la medida que esa multiculturalidad significa que existen diversos grupos étnicos que también han construido diversos órdenes jurídicos. Como tercer aspecto tenemos que esa sociedad es un espacio dinámico.
Esos órdenes jurídicos que existen como expresión de la multiculturalidad y el pluralismo deben articularse y comunicarse entre sí. Con estos tres ingredientes surgen grandes preguntas e interrogantes. Ya en un contexto como el que existe hoy día, tanto en América Latina como en los países andinos, en donde existe hoy un orden internacional e interamericano de derechos humanos, que no consiste solamente en normas que están escritas en convenciones, en tratados, en declaraciones, sino que también a nivel jurisprudencial, en decisiones de la Corte, que tocan directamente estos temas y que se convierten en un nuevo factor de enriquecimiento y de variación de las ideas y de los sistemas jurídicos, temas que de una manera u otra se van a convertir en un nuevo factor de enriquecimiento y de valoración de las cosas, porque el orden internacional de derechos humanos es un orden básicamente individual e independiente, con una concepción liberal que busca recrear estas ideas a la luz de la interacción entre este orden liberal individual y el orden colectivo a nivel regional y de pueblos, y el orden establecido por pueblos indígenas, estableciendo, por ejemplo, el derecho a la propiedad colectiva. Propiedad colectiva de la tierra que literalmente no estaba, y acoger, por ejemplo, que la posesión prolongada de un espacio de tierra o territorio constituye, en coherencia con lo que establece el derecho indígena, un ingrediente fundamental como título de propiedad. Entonces, esa articulación que existe, que es muy dinámica, hay que verla a la luz de la jurisprudencia interamericana, que está buscando expresar esa complejidad de sociedades que no necesariamente estaban expresas cuando se escribieron esos textos en su momento. La naturaleza de las culturas indígenas se basa en esencia, se basa en la colectividad, no en la autonomía del individuo, y es aquí donde entran en conflicto con el sistema nuestro de aplicar el derecho. Por lo tanto, podemos ver que nuestras cortes, y al igual que la Corte Interamericana, ha avanzado mucho al tratar de incluir todos estos sistemas dentro de su jurisdicción, por así decirlo, dando interpretaciones algo más extendidas a nivel intercultural, incluyendo todas estas culturas, por así entenderlo desde ese punto de vista, para poder crear jurisprudencia o precedente judicial antes de tomar una decisión. Esa tendencia interpretativa innovadora de la Corte ha llevado a la Corte a ser la primera Corte internacional donde se ha hablado de la posesión de la tierra como un derecho humano. Esto lo ha hecho la Corte, esta interpretación la ha hecho la Corte porque la norma habla de este derecho como un derecho de carácter individual, no colectivo. Sin embargo, dentro de una interpretación constructiva donde se incorpora como un ingrediente, por ejemplo, el elemento de la no discriminación, el tema del derecho a la identidad, y reconocer a través de estudios antropológicos elementales y sofisticados también de que la propiedad colectiva en los pueblos indígenas suele ser un ingrediente esencial de la visión de la tierra y del territorio, que no es solamente patrimonial, sino que también es un ingrediente esencial de la propia identidad. Al incorporar el derecho a la propiedad colectiva como un derecho humano, no hace simplemente una mutación de lo individual para que pueda ser colectivo, sino que también recupera un sentido distinto de la propiedad en función de los valores, como un elemento esencial dentro de los valores de una sociedad indígena. Asumiendo que jurídicamente estos valores alimentan una reflexión de una Corte internacional, a su vez puede repercutir tanto en el derecho indígena como en el escrito. Esto ha sido muy importante porque asumir en varias decisiones
que en los procesos de reivindicación de tierras por la vía judicial, las percepciones de los pueblos indígenas en lo que respecta a la legitimidad de la propiedad sustentada básicamente en la posesión prolongada de buena fe se ha convertido en un elemento esencial y fundamental. Se abren entonces varias preguntas. Y es que el orden jurídico en general y el orden jurídico indígena en específico son dinámicos. Y existen en una sociedad en donde la comunicación se da por parte de quienes hoy día son, o mejor están en permanente comunicación con los mercados, con las escuelas, con los medios de comunicación e incluso el internet. Están entonces en constante comunicación e interacción activa con la sociedad y dentro de eso, por supuesto, con el orden jurídico. Esa interacción mutua nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. Si estos órdenes jurídicos tienen sustantivamente autonomía absoluta para establecer o graduar su propio régimen de sanciones, por ejemplo, con desconexión o desconocimiento absoluto de lo que pueda existir dentro del régimen jurídico, que remita a preguntas importantes sobre castigos físicos, penas de muerte. Y en segundo lugar, si estamos respetando el pluralismo jurídico, que no siempre se ha hecho porque ha habido una visión eurocéntrica de estos países occidentales, donde los verdaderos y buenos valores eran los establecidos en la legislación occidental, con qué criterios y herramientas en un sentido democrático se pueden establecer ciertos límites a esos órdenes jurídicos indígenas. En Colombia, con la Constitución de 1991, estos pueblos indígenas han sido tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Y es así como tenemos un amplio marco legal, donde verdaderamente, si se habla de diversidad étnica y cultural, donde se reconoce el pluralismo igualitario y no unitario, reconociendo a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos fundamentales y con una existencia de vida que debe ser protegida independientemente de las existencias individuales. Y aparece entonces la justicia restaurativa, donde nos propone un paradigma alternativo, donde nos invita a relativizar las nociones tradicionales de delito y pena, y nos invita a reflexionar en otros modelos de identidades transculturales para que la justicia sea más real y efectiva.